ciudad de Alejandría, Cleopatra VII, reina de Egipto, se refugia en el mausoleo que ella misma construyó mientras su archienemigo Octavio, emperador de Roma, se acerca. Ella no está sola, en sus brazos está su amante, el general y estadista romano Marco Antonio, que agoniza a causa de una puñalada autoinfligida. Ella, pronto, lo seguirá hasta la tumba. Su historia de amor había comenzado más de 10 años antes, cuando ambos estaban en su mejor momento. Cleopatra fue la divina gobernante tolemaica del próspero Egipto, brillante, encantadora, erudita y la persona más rica del Mediterráneo. En junio del 323 a.C., Alejandro Magno murió y su vasto imperio se dividió entre sus generales. Uno de estos generales fue Ptolomeo, un compañero macedonio que fundaría la dinastía tolemaica en el antiguo Egipto. La línea tolemaica de etnia macedonio-griega continuaría gobernando Egipto hasta la muerte de Cleopatra VII en el año 30 a.C., cuando fue tomada por Roma. Ptolomeo I, Ptolomeo II y Ptolomeo III gobernaron bien Egipto, pero después de ellos, sus sucesores gobernaron mal hasta que Cleopatra subió al trono. De hecho, las dificultades que tuvo que superar fueron principalmente el legado de sus predecesores. Aunque el nombre de Cleopatra fue usado por muchas reinas egipcias, Cleopatra VII es por mucho el más recordado de estos, opacando a sus predecesores. Cleopatra VII Filopator nació en el 69 a.C. y gobernó junto con su padre Ptolomeo XII Auletes. Cuando tenía 18 años, su padre murió, dejándola en el trono. Como la tradición egipcia sostenía que una mujer necesitaba un consorte masculino para reinar, Cleopatra tuvo que casarse con su hermano para gobernar juntos de acuerdo a las leyes egipcias. Cleopatra tomó ventaja de esa diferencia de edad, excluyendo a Ptolomeo de todos los documentos administrativos para gobernar sola, ignorando a su hermano por 3 años. Los Ptolomeos, insistiendo en la superioridad macedonio-griega, habían gobernado Egipto durante siglos sin siquiera aprender el idioma egipcio ni adoptar sus costumbres. Cleopatra, sin embargo, hablaba egipcio con fluidez, era elocuente en su griego y también dominaba otros idiomas. Gracias a ello, pudo comunicarse fácilmente con diplomáticos de otros países sin necesidad de traductor y también sin molestarse en escuchar los consejos de sus asesores en asuntos de Estado. Su costumbre de tomar decisiones y actuar en consecuencia sin el consejo de los miembros de su tribunal molestó a algunos de los funcionarios de alto rango. Un ejemplo de esto fue cuando los lugartenientes mercenarios romanos empleados por la corona tolemaica asesinaron a los hijos del gobernador romano de Siria para evitar que solicitaran su ayuda. Inmediatamente arrestó a los responsables y los entregó al padre agraviado para que los castigara. A pesar de sus muchos logros, su corte no estaba contenta con su actitud independiente. En el 48 a.C., su principal consejero, Potino, junto con otro, Teodoto de Quíos y el general Aquilas, la derrocaron y colocaron a Ptolomeo XIII en el trono, creyendo que era más fácil de controlar que su hermana. Cleopatra y su media hermana Arsinoe huyeron a Tebaida en busca de seguridad. Sería Julio César quien ayudó a Cleopatra a recuperar su trono. César era unos 30 años mayor que Cleopatra y su llegada a Egipto fue una especie de accidente. Había estado librando una guerra civil contra el general romano Pompeyo. Después de una serie de derrotas, Pompeyo huyó a Egipto en el 48 a.C. Con la esperanza de ganarse el apoyo de Ptolomeo, el joven faraón decidió que Pompeyo causaba más problemas de lo que valía y lo hizo ejecutar. Cuando César desembarcó con un pequeño cuerpo de tropas en Alejandría, se le presentó la cabeza de Pompeyo, algo que según se decía no le agradó. Sin embargo, César decidió quedarse en Egipto y ocuparse la disputa entre Ptolomeo y Cleopatra. Podría deberse a que Roma dependía de Egipto para su suministro de cereales y César consideraba que un Egipto estable era de interés para Roma. Ptolomeo intentó convencer a César de que lo reconociera como único gobernante de Egipto y le prohibió a Cleopatra verlo. Sin embargo, esta logró colarse en el palacio de Alejandría y defender con éxito su caso ante César, algo que sorprendió y enfureció a Ptolomeo.
Según Plutarco, ella misma se hizo pasar de contrabando dentro del palacio envuelta en un saco de cama, aunque esto a veces se traduce como alfombra. Un asistente llamado Apolodoro ató el saco de cama con una cuerda y lo llevó adentro donde se encontraba César. Ptolomeo se había acostado esa noche como un niño feliz, seguro de que su hermana atrapada en Pelusium no podría defender su caso ante César. Se despertó a la mañana siguiente y descubrió que su hermana había llegado de alguna manera al palacio. Ella ya estaba en los términos más íntimos con César y había logrado persuadirlo para que apoyara su causa. De esta manera, Cleopatra inicia una guerra en contra de su hermano. Después de 4 meses de guerra entre las superadas fuerzas de César y las de Ptolomeo, llegaron los refuerzos romanos. Ptolomeo se vio obligado a huir de Alejandría y se creía que se había ahogado en el río Nilo. Al ingresar a Alejandría como un usurpador del trono, César devolvió el trono a la igualmente impopular Cleopatra. Se casó con su hermano menor Ptolomeo XIV, que entonces tenía 13 años. César permaneció en Egipto con Cleopatra por un tiempo y alrededor del año 47 a.C. ella dio a luz a un hijo. Se creía que era hijo de César y el pueblo egipcio lo conocía como Cesarión o Pequeño César. Ser madre del hijo de César le dio a Cleopatra mayor poder. Con un hijo a su lado, Cleopatra podía abandonar cualquier idea que pudiera haber tenido de adoptar el papel de una mujer rey y en su lugar podía desarrollar una nueva y poderosa identidad como madre semidivina, una entidad que tenía la enorme ventaja de ser reconocible al instante tanto para sus súbditos egipcios como para sus súbditos griegos. En el 44 a.C., Cleopatra viajó con Ptolomeo y Cesarión a Roma para visitar a César. Julio César es asesinado por el Senado en marzo del 44 a.C. Cleopatra regresó a Egipto, Ptolomeo XIV murió poco después y Cesarión, de 3 años, fue nombrado corregente con su madre. En esos años, Cleopatra quería que Egipto fuera independiente de Roma, así que construye una economía egipcia próspera, estableciendo tratados con naciones árabes. Para este punto, Cleopatra se había identificado fuertemente con la diosa Isis, la hermana esposa de Osiris y la madre de Horus. Esto era coherente con la antigua tradición egipcia de asociar la realeza con la divinidad para reforzar la posición de los reyes y las reinas. Cleopatra se autodenominaba como la nueva Isis. Marco Antonio era hijo y nieto de hombres del mismo nombre. Después de una juventud algo disipada, el general romano Aulo Gavinio lo persuadió para que se uniera a una expedición contra Siria, en la que Marco Antonio demostró ser un hábil comandante de caballería y luego continuó con Gavinio para sofocar revueltas contra Ptolomeo XII en Egipto. Es posible que en esta época conoció a su futura amante Cleopatra VII, que tendría unos 14 años. Marco Antonio, que alcanzó rápidamente prominencia en las filas de Gavinio, fue ascendido y llamado por Julio César para unir sus fuerzas en la Galia en el 54 a.C. Aquí, como en Oriente, Marco Antonio demostró ser un comandante brillante, pero su apetito por el lujo, la bebida y los excesos lo alejaron de César y los demás oficiales. A pesar de su hedonismo, Marco Antonio siguió siendo de gran ayuda para César en la conquista de las Galias y en el año 50 a.C. César apoyó a Antonio en su elección como tribuno. En el Senado, Marco Antonio fue un firme partidario de las políticas de César. Curio, viejo amigo de Antonio, se había alejado del partido aristocrático y se había alineado con el partido populista de César, utilizando su elocuencia en la oratoria para convencer a otros de hacer lo mismo. Antonio y Curio enfrentaron constante frustración y rechazo por parte del Senado en todo lo que tuviera que ver con César, y en el 49 a.C. huyeron de Roma hacia la Galia y el campamento de César para informarle de cómo él y sus partidarios estaban siendo tratados en Roma. César tomó esta afrenta al joven tribuno como excusa para marchar sobre Roma, desafiando las órdenes del Senado instigadas por Pompeyo de que César disolviera su ejército y regresara a Roma como ciudadano. Después de tomar Roma sin luchar, César centró su atención en las fuerzas de Pompeyo en Hispania y dejó que Antonio gobernara la ciudad. Aunque Marco Antonio era un líder militar eficaz, tenía pocas habilidades como político. Aunque Marco Antonio era un administrador incompetente,
todavía era lo suficientemente capaz de mantener abiertas las líneas de suministro a las fuerzas de César y enviar refuerzos continuamente. En el 48 a.C., Antonio se unió a César en Grecia, dejando a Lépido al cuidado de Roma, y en la batalla de Farsalia comandó el ala izquierda de caballería de César, ayudando a derrotar a las fuerzas de Pompeyo. Después de la batalla, César siguió a Pompeyo, que huía a Egipto, y Antonio regresó a Roma, donde descuidó sus deberes administrativos con regularidad hasta el punto de avergonzar al recién conquistado gobierno de César. Como resultado, Marco Antonio fue destituido de su cargo, al regresar César del Este, y el poder se confirió a Lépido. Sin embargo, 2 años más tarde, Marco Antonio volvió a formar parte del círculo cercano de César. En el año 44 a.C., después del asesinato de César, Marco Antonio aprovechó la oportunidad como orador en el funeral del dictador para cambiar el rumbo de la opinión popular contra los conspiradores y expulsarlos de Roma. Marco Antonio parece no haber tenido intención de perseguir o castigar a los asesinos de César hasta la aparición en Roma del heredero de César, Cayo Octavio Turinio Octavio, de 19 años, quien exigió que los asesinos fueran llevados ante la justicia. La llegada de Octavio y el reclamo legal como heredero de César fue un acontecimiento desagradable para Marco Antonio, y los dos hombres se enfrentaron instantáneamente. Octavio insistió en que se siguiera la voluntad del César al pie de la letra, incluida la distribución del dinero que debía entregarse al pueblo de Roma. Marco Antonio no estuvo de acuerdo con esto. Superado política e intelectualmente por Octavio, Marco Antonio huyó con sus legiones a la Galia, donde sus fuerzas fueron derrotadas por las de Octavio. En una tregua, Antonio, Octavio y Lépido formaron el segundo triunvirato en el 43 a.C. y acordaron dividir las posesiones de Roma entre ellos para gobernar juntos. A Lépido se le dio África para gobernar, a Octavio el oeste desde Roma y a Antonio el este. Después de derrotar a los ejércitos de Bruto y Casio en la batalla de Filipos en el 42 a.C., Octavio regresa a Roma y Marco Antonio se dirige al este, donde en Tarso en el 41 a.C. convoca al ejército. La reina egipcia Cleopatra comparecerá ante él. Planeaba acusar a Cleopatra de sedición contra Roma por ayudar e instigar a Casio y Bruto, para multarla con una suma sustancial para ayudar a pagar su ejército. Cleopatra, sin embargo, manipuló su entrada a Tarso de tal manera que inmediatamente lanzó sobre Marco Antonio un hechizo que él nunca podría romper, como describe Plutarco. Recibió varias cartas tanto de Antonio como de sus amigos para llamarla, pero no hizo caso de estas órdenes, y finalmente, como burlándose de ellos, llegó navegando río arriba en una barcaza con popa dorada y velas desplegadas de color púrpura, mientras remos de plata batían el ritmo al son de flautas, pífanos y arpas. Ella misma yacía todo el tiempo bajo un dosel de tela dorada, vestida como Venus en un cuadro, y hermosos jóvenes como cupidos pintados estaban a cada lado para abanicarla. A su llegada, Antonio mandó invitarla a cenar. Ella pensó que sería mejor que él viniera a verla, así que, dispuesto a mostrar su buen humor y cortesía, obedeció. Los preparativos para recibirlo le parecieron magníficos e indescriptibles. Marco Antonio fue seducido por sus encantos y aceptó proteger Egipto, prometiendo apoyo para la eliminación de su hermana menor y rival Arsinone. Marco Antonio, que presidía las zonas orientales de Roma, vio en Cleopatra la oportunidad de obtener apoyo financiero y militar para asegurar su propio gobierno sobre el imperio. Cleopatra también tenía sus propias motivaciones a cambio de su ayuda. Buscaba la devolución del imperio oriental de Egipto, que incluía grandes áreas del Líbano y Siria. Antonio y Cleopatra comenzaron inmediatamente su famosa historia de amor, aunque él estaba casado en ese momento con Fulvia, y él la consideraba su esposa incluso antes de casarse legalmente con ella. La propaganda religiosa declaró a Cleopatra la nueva Isis o Afrodita y a Marco Antonio su nuevo Dionisio, y es posible pero improbable que contrajeran un matrimonio egipcio. No habría sido válido en el derecho romano, ya que los romanos no podían casarse con extranjeros. En el 40 a.C. Fulvia murió
y en un esfuerzo por tratar de cimentar la relación cada vez más deteriorada entre los dos gobernantes, Octavio y Antonio, acordaron que Marco Antonio se casaría con la hermana de Octavio, Octavia. A pesar de que ese mismo año Cleopatra dio a luz a los hijos de Marco Antonio, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene. La relación entre Octavio y Antonio se deterioró aún más a medida que pasaron los años, y Marco Antonio continuó su relación con Cleopatra mientras estaba casado con Octavia. En el 37 a.C., Antonio envió a Octavia de regreso a Roma, y en el 35, cuando Octavia llegó con tropas, suministros y fondos para encontrarse con Antonio en Atenas, él se negó a reunirse con ella y la envió nuevamente a casa. Al salir de Atenas en campaña, Marco Antonio logró someter y anexar Armenia a Roma. Sin embargo, en lugar de regresar a la ciudad de Roma para su triunfo, Marco Antonio realizó su desfile y celebración en Alejandría con Cleopatra a su lado, al parecer en una procesión triunfal que algunos romanos fueron persuadidos a ver como una parodia impía de su tradicional triunfo. Unos días más tarde, organizó una ceremonia en la que Cleopatra fue declarada reina de reyes. Los dos hijos y una hija que Cleopatra le había dado a Antonio también recibieron imponentes títulos reales. En Roma, Octavio describió estos movimientos como si implicaran la transferencia de territorios romanos a manos griegas. En el 33 a.C., Octavio inició una serie de salvajes ataques políticos contra Antonio que culminaron con la producción de un documento depositado en manos de las vírgenes vestales que se decía que era el testamento de Antonio, en el cual dejó grandes territorios a Cleopatra y sus hijos y dispuso su destierro en Alejandría. Después de que Antonio se divorciara oficialmente de Octavia, su hermano rompió formalmente los lazos de amistad personal con él y declaró la guerra, no contra él sino contra Cleopatra. Marco Antonio estableció sucesivamente su cuartel general en Éfeso, Atenas y Patras, y ordenó a su flota principal en el Golfo de Ambracia. Más destacamentos navales ocuparon una larga fila de puestos a lo largo de la costa occidental de Grecia, pero el almirante Octavio Agripa y luego el propio Octavio lograron navegar desde Italia a través del mar Jónico y efectuar desembarcos. Agripa capturó puntos decisivos dentro y fuera de las costas de Macedonia y Grecia. A medida que Marco Antonio perdía más terreno, la moral de sus asesores y de las fuerzas combatientes se deterioraba, proceso favorecido por la insistencia de Cleopatra en estar presente en su cuartel general, en contra de los deseos de muchos de sus principales partidarios romanos. La mayoría de ellos lo abandonaron gradualmente y fueron recibidos por Octavio. La batalla decisiva tuvo lugar en Actium, en las afueras del Golfo de Ambracia, el 2 de septiembre del 31 a.C. Las fuerzas de Antonio y Cleopatra se enfrentaron a las de Octavio bajo liderazgo del general Agripa, donde fueron derrotadas por las tácticas superiores de Agripa y su propia ineptitud para librar la guerra en el mar. Cuando la flota de Octavio al mando de Agripa tomó ventaja, Cleopatra se abrió paso con sus 60 barcos y regresó a Alejandría. Durante el año siguiente, Marco Antonio libraría una serie de pequeñas e inútiles batallas con Octavio. Marco Antonio regresa a Roma con la esperanza de derrotar a Octavio, pero es derrotado nuevamente y capturado. En su tiempo de captura, Marco Antonio escucha una falsa noticia difundida por Octavio. La falsa noticia era de que Cleopatra había muerto, así que Marco Antonio decide suicidarse el 12 de agosto del año 30 a.C. Después de enterrar a Marco Antonio y reunirse con el victorioso Octavio, Cleopatra se encierra en su habitación con dos de sus sirvientas. Los medios de su muerte son inciertos, pero Plutarco y otros escritores tienen la teoría de que ella usó la serpiente venenosa conocida como asp, un símbolo de la realeza divina. De esta manera, evitar convertirse en un trofeo de guerra para Octavio y el Imperio Romano. Según sus deseos, el cuerpo de Cleopatra fue enterrado con Marco Antonio. Cleopatra tenía tan solo 39 años al momento de su muerte. Su muerte marcaría el final de la dinastía Ptolomeo y del Imperio egipcio. Ella sería el último faraón de Egipto. Octavio hizo estrangular hasta la muerte al hijo de César y Cleopatra, Cesarión. Los hijos de Antonio y Cleopatra fueron llevados a Roma, donde después de ser exhibidos detrás de una efigie de su madre en el triunfo de Octavio, Octavia los crió junto con sus propios hijos, uno de los cuales, Antonia la Mayor, sería más tarde abuela del emperador Nerón.